Good morning, dear students. I hope you are doing very well. Welcome to this online session. Today it's November the 11th, and we are going to explain the third learning component and the last activity of this learning process. So today I will give you all the steps to develop this activity. So it's a writing activity, it's a writing task. So the idea is that you get all the tools to develop this task. Remember, this is the last one of the course. We're about to finish this course. Buenos días para todos, gracias por unirse a esta videoconferencia. Para las personas que a través de las grabaciones siguen el curso, bienvenidos. El día de hoy vamos a explicar la evidencia de aprendizaje número 4, la última del curso. Recuerden que estamos ya muy poco de finalizar este proceso formativo. Y el día de hoy pues voy a explicarles en qué consiste esta última actividad, que es una crónica, es un documento escrito, y para ello pues vamos a tener unas temáticas que abordar. So we are going to explain the learning component. The spy had left the car before it exploded. So the idea is to explain the content of this learning component, past perfect. So we are going to talk about the past perfect, what is this about, the grammar, how to create sentences with this instructor. So you can find out this information on the platform Sayuna, so you can do it from there, but of course I will explain it. Also, we have adverbs of degree. We are going to know some of this vocabulary and connectors because you guys are going to create a writing, a paragraph. So you need to connect ideas. So it's important to keep in mind the connectors or linkers. Entonces vamos a abordar la temática del componente número 3, pasado perfecto. Vamos a trabajar los adverbios de grado, cuáles son, y también por aquí algo de conectores para que ustedes los tengan en cuenta. All right. So remember that you can find this information on the platform Sayuna. So you just go to the platform and there from the main menu you can find out the last learning component and there is the information. So here go to actividad de aprendizaje guía, this section. So let's find the last component. The spy had left the car before it exploded. And here is the information. You here can find all the content and the explanations, videos, and activities about this topic. All right. So, let's continue with the past perfect. Vamos entonces a revisar el pasado perfecto. ¿En qué consiste el pasado perfecto? Okay, good. So the past perfect is a grammar tense, it's a grammatical tense actually, which is used to talk about actions that occur before another action in the past. Es decir, yo utilizo el pasado perfecto para hablar de acciones que han ocurrido antes de otra acción también del pasado. ¿Sí? Es decir, ocurrió una acción en el pasado y antes de esa acción había ocurrido otra acción. So there are different ways of using the past perfect apart from the one just already mentioned. Existen varias formas de utilizar el pasado perfecto. One of them is the use of past perfect in indirect speech. Besides, it is an important part of the third conditional. Entonces, utilizamos también el presente perfecto para, por ejemplo, hablar de un discurso, discurso indirecto. Ustedes van a crear una crónica, entonces van a necesitar el pasado perfecto. También se usa para uno de los condicionales. Recuerden que en el nivel 6 se vieron los condicionales 2 y 3. Aquí podemos ver pasado, pasado perfecto va antes de la acción en pasado simple. Por ejemplo, for example, Danny had hiked for years before he started skating. Danny había escalado por años, esta es la acción antes de la otra acción. Danny había escalado por años antes de empezar a patinar. Entonces, la acción en pasado simple es empezó a patinar, pero antes de esa acción hay otra, es Danny había escalado.
¿Listo? Entonces, esa estructura es precisamente ese había escalado, había sonreído, había llorado, había reído. Entonces, si ustedes se fijan, los verbos que vamos a necesitar también para esta estructura son los del participio pasado. Por lo tanto, es importante que vayan revisando los verbos que yo les compartí a través de un listadito. Freddie had worked in the company for 15 years before he was fired. Freddie había trabajado, aquí la estructura del pasado perfecto sería esta, había trabajado en esa empresa por 15 años antes de que lo despidieran. Ese antes de que lo despidieran es pasado simple y había trabajado es pasado perfecto. My family had never been to Houston before I moved there. Mi familia nunca había estado en Houston antes de mudarme aquí. Esas serían ejemplos del pasado perfecto. Ahora, ¿cómo es la estructura? Para la estructura es importante tener en cuenta los verbos en participio, como les mencioné anteriormente. Entonces, para hacer una afirmación necesitamos un sujeto, the subject, alguien que realice la acción. El verbo auxiliar siempre va a ser had para todos los pronombres. I had, you had, she had, they had. Todos los pronombres van a tener el mismo verbo auxiliar. El verbo base va a ser en participio pasado, es decir, que deben aprenderse los verbos en participio pasado. Recuerden que por aquí yo les envié este listadito al correo en donde aparecen los verbos en infinitivo, en pasado simple y en pasado participio. Estos son verbos irregulares que son los que realmente cambian, pero los verbos regulares siguen siendo los mismos en pasado simple que en participio pasado, son los mismos. Los irregulares sí cambian. Ok, muy bien, entonces vamos a continuar con la explicación. Entonces el verbo que va ahí, el verbo base debe ser en participio pasado y el complemento pues es el resto de la oración. Maria had bought a new cell phone before her birthday. Bruno had finished his homework before the weekend. Luisa had called me many times, but I was asleep. Si ustedes revisan, todas estas oraciones están en pasado perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos el verbo auxiliar que es el had, ¿sí? María had, Bruno had, Luisa had, I had, you had, they had. Y el verbo en participio pasado, bought, finished, called. Y el resto de la oración, recuerden que debe ser el complemento. Ahora, para yo realizar una oración negativa, lo único que voy a hacer es negar el auxiliar, es decir, hadn't o had not. Subject, had not or hadn't, el verbo en participio y el resto de la oración. María hadn't bought a new cell phone before her birthday. María no había comprado un celular nuevo antes de su cumpleaños, entonces ese hadn't es la negación. Para la pregunta, recuerden que los lugares se intercambian. Primero vamos con el auxiliar, que es el had, y luego el sujeto. Had George, el verbo en participio, eaten before noon. Had Maria bought a new cell phone before her birthday? María había comprado María un celular nuevo antes de su cumpleaños. La misma estructura, solamente cambia el orden. Primero el auxiliar y luego el sujeto. Y cuando nosotros utilizamos el pasado perfecto, chicos, entonces debemos también tener en cuenta, por acá, wait, las expresiones de tiempo. ¿Listo? Ustedes pueden utilizar las mismas expresiones de tiempo que ya le habíamos mencionado para el presente perfecto, el already, el since, todas esas expresiones también les van a servir. Ahora, para hablar de eventos cronológicos, ¿se acuerdan que ustedes van a hacer una crónica? Entonces, obviamente, van a hablar de eventos cronológicos que tienen un orden. Y van a utilizar el pasado simple. Recuerden el pasado simple. Bought, broke, break, broke. Aprenderse los verbos en pasado es indispensable. Aquí están en la segunda columna, porque los van a necesitar para su evidencia. Y también pueden utilizar el pasado perfecto para hablar de esos eventos que pasaron antes de esas acciones pasadas.
Es decir, son eventos más tempranos. Si ustedes dicen como, bueno, él se ganó un carro, eso es pasado simple, pero yo puedo decir, él nunca se había ganado un carro antes de ganarse ese carro. Eso ahí estoy contrastando los dos tiempos, pasado simple y pasado perfecto. Entonces, la estructura cambia, sí cambia, porque pues vamos a tener otro auxiliar que es el had, y aparte también tenemos los verbos en participio. En cambio, en pasado no se necesitan los verbos en participio, solo pasado simple. Muy bien, perfecto. Entonces, esa es la explicación del pasado perfecto. Les voy a compartir por aquí un videito que les va a servir un poco acerca de esta temática. Hey everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Seguimos hablando de las diferentes formas verbales. Esta vez hablaremos del past perfect. Esta forma verbal se usa habitualmente para acciones que han ocurrido antes de otra acción en el pasado. El past perfect, en frases afirmativas, se forma con el verbo auxiliar to have, en pasado, y luego el participio, y por último el resto de la oración. Por ejemplo, I had studied English before I went to New York. Yo había estudiado inglés antes de ir a Nueva York. Como ves, es importante aprender cómo formar el participio de los verbos. En el caso de los verbos regulares es sencillo, ya que solo hay que añadir ed al verbo en infinitivo. En el caso de los verbos irregulares, habrá que aprenderlos de memoria, ya que no siguen una norma fija. En la descripción del vídeo incluiré una lista de los más comunes. En frases negativas se forma con el sujeto, seguido de had, luego not, luego el participio y luego el resto de la oración. Por ejemplo, she had not visited your home before. Ella no había visitado tu casa antes. Las frases interrogativas se forman con had, seguido del sujeto, seguido del participio en pasado y por último el resto de la oración. Por ejemplo, had you shaken the juice before you drank it? ¿Habías agitado el zumo antes de bebértelo? Recuerda, el past perfect se usa para acciones del pasado anteriores a otra acción también ocurrida en el pasado. Para acciones que ocurrieron antes de un tiempo específico en el pasado. Por ejemplo, when we got to the station, the train had already left. Cuando llegamos a la estación, el tren ya había salido. Vamos a repasar lo aprendido. ¿Cómo dirías, ella no había cocinado la comida cuando llegaste? A. She isn't cooked the meal when you came. B. She hadn't cooked the meal when you came. O C. She hasn't cooked the meal when you came. Y la respuesta correcta es la B. She hadn't cooked the meal when you came. Vamos con la... All right, perfect. So here is the explanation of this grammatical structure. So if you want to get more information about it, you can come to this section. You can also can download something about verbs in past tense, because it's important to keep in mind that you guys have to write your activity and have to use the verbs in past. So here you can find the past simple form, the past participle form, and also the definition of each verb, right? So here from the platform, you can download this information. You can also
Affirmative sentence. Listen to the pronunciation of some words, some verbs, and at the end, you're going to find the activity. Okay, so just to fill in the blanks and complete the conversation between Carla and Rob. All right, so that's it for about past perfect. Ahí tenemos entonces la explicación del pasado perfecto, muy sencilla. Simplemente es tener en cuenta el auxiliar que es el had y todos los, también todos los verbos en participio pasado. Muy bien, vamos a pasar al segundo tema que es adverbs of degree, los adverbios de grado. Entonces recuerden que pues tenemos adverbios, ¿no? En general, pero en este caso vamos a especificar los adverbios de grado que pues nos ayudan, digamos, a expresar la intensidad o el nivel de una acción, de un adjetivo también puede ser, o de hecho de otro adverbio también se puede utilizar. So these words are normally used to describe a verb, an adjective, or even another adverb. But in this component, we are going to focus on adverbs of degree. Nos vamos a enfocar entonces en los adverbios de grado, sobre todo estos que aparecen aquí en la parte final. To, enough, extremely, just, absolutely, and completely. Esos son los que vamos a trabajar en este componente. ¿Para qué nos sirve to? To is an adverb that refers to excess of anything. Este nos sirve para hablar de exceso de todo o de algo, ¿sí? Cuando queremos exagerar ese sentido, lo podemos hacer con el to. She's too beautiful. Ella es demasiado, es muy hermosa. Entonces, ese to lo que hace es que a la siguiente palabra, que puede ser un adjetivo, puede ser un verbo, o puede ser otro adverbio, en ese caso lo eleva, lo intensa, ¿listo? Lo intensifica. I had never tried buffalo before, buffalo sauce before. It is too hot. Cuando yo digo too hot, quiero decir que es muy caliente. Es decir, que elevo este adjetivo, le subo la intensidad, muy caliente, demasiado. Too hard, muy fuerte. Para eso me sirve el to. También tengo por acá enough. Bueno, algo importante es la ubicación, siempre va antes. El to va antes, ya sea del adverbio, del adjetivo o de la acción, del verbo. Para el caso de enough, que significa suficiente, it refers to the necessary degree. Aquí hace referencia a lo necesario, lo justo. No se eleva ni se disminuye, porque significa suficiente. It wasn't strong enough. No fue lo suficientemente fuerte. Y si ustedes se fijan, la palabra enough va al final, es decir, después de esa palabra que se está modificando, que puede ser un adjetivo o puede ser un verbo. Ella fue lo suficientemente inteligente. Ella fue lo suficientemente fuerte. It was close enough. The house was close enough to go there by walking. La casa era bastante cerca, o bueno, suficientemente cerca, en este caso porque estamos utilizando enough, para ir caminando. Ok, por acá tenemos otro que es extremely, extremadamente, extremely. Si ustedes en la crónica van a agregar estos adverbios, pues sería ideal porque empiezan a modificar otras palabras, empiezan a agregar otro vocabulario. Extremely es extremadamente, muy parecido al español. So this is an adverb used to heighten the relevance or importance of something. Para aumentar la importancia de algo en la frase. Por ejemplo, her grandma had been an extremely kind person. Esto eleva y aumenta, algo parecido al to. Esta palabra, kind, es un adjetivo que significa amable. Y extremely kind es extremadamente amable, es decir, lo estoy intensificando, lo estoy elevando de grado. También va antes de esa palabra que estoy modificando. Por acá tenemos otro otro adverbio que sería just, que traduce solamente, just. Just is an adverb of degree that refers to the right sum of something. Esto se refiere a la suma justa de algo, just.
She had found the person who was just perfect for the role. Ella encontraba a la persona que es justamente perfecta para ese rol, para ese rol. Just va antes también de esa palabra que se está modificando. Y por último tenemos completely or absolutely, que pues de hecho tienen como el mismo significado, entonces se pueden utilizar cualquiera de los dos. Se refieren a lo mismo. Absolutely y completely, es decir, cuando abarcamos un todo, ¿sí? Cuando hablamos de totalmente, completamente, absolutamente, estoy absolutamente segura, estoy completamente segura, estoy totalmente segura, son sinónimos, absolutely and completely. Lo ponemos antes de la palabra que vamos a modificar, absolutely cold, completely well. ¿Listo? Entonces ahí tenemos los adverbios de grado, que son palabras que me sirven a mí para modificar otras palabras. En este caso los estamos intensificando porque son de grado. ¿Listo? Esa es la función de ellos. Entonces, para que las utilicen también en su actividad. Y por aquí van a encontrar unas secciones donde hablamos de conectores también, porque obviamente ustedes van a crear una actividad escrita y esa actividad pues debe tener conectores. Ustedes van a unir una idea con otra, una frase con otra, un texto con otro. Entonces, la idea es que ustedes puedan utilizar también estos conectores, revisen los cuáles son, qué significan cada uno. Por acá tenemos once upon a time, que es una expresión que siempre nos sirve para iniciar. Cuando iniciamos una historia, había una vez, once upon a time. Meanwhile es cuando hablamos de dos cosas que se generan al mismo tiempo. Suddenly, de repente, es decir, que genera sorpresa. De repente llegó el héroe a la casa. Entonces, suddenly me puede servir. Later, que es un conector para referirse a algo que pasa después, porque quiere decir después, later, un momento futuro. Afterwards también se refiere a un momento futuro, que quiere decir después también. When, cuando, ¿sí? También puede expresar algo que se está ejecutando al mismo tiempo, o en dos tiempos diferentes. Yo estaba cantando cuando sonó el celular. Ahí también es un conector de dos tiempos gramaticales. Finally, pues finally obviamente es un conector que me sirve para ir concluyendo la idea, ¿cierto? Para ir finalizando. Y at the end, lo mismo, al final o... sí, al final lo podemos traducir. Es una expresión también de finalización, cuando queremos concluir un texto o una idea. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes utilicen estas palabras que son conectores para hablar de su crónica. Por acá hay una actividad donde les permite completar esas palabras, esas frases, y pues después de ello sí ya pueden hacer su actividad. Voy a pasar a explicarles la actividad para que la tengan muy clara, qué es lo que deben hacer. Entonces, la actividad es una crónica, es una actividad donde se va a evaluar el writing, es decir, la habilidad escrita. ¿Y qué deben hacer? Una vez hayan estudiado este componente formativo en donde hablamos del pasado simple, pasado perfecto, el presente perfecto que lo vimos en el componente anterior, entonces ustedes ya pueden ir enlazando ideas, ¿cierto? Conectar una idea con otra. ¿Qué van a hacer? Van a crear una crónica, es decir, un texto en donde ustedes van a narrar de manera secuencial algunos eventos, al menos 10 eventos, nos dice la guía, en un tiempo específico de la vida de un personaje de película favorito. Ojo, esto no es de la vida de ustedes, ni del vecino, ni del papá, ni la mamá, no, es de un personaje de una película. Ya he visto algunos, por ejemplo, uno lo hizo sobre el personaje de la película Náufrago, otro sobre Harry Potter, otro sobre Iron Man, La Mujer Maravilla. Ya varios de ustedes han aprobado la actividad. Entonces, la actividad se va a realizar de manera individual, van a utilizar el pasado perfecto, el pasado simple, que es lo que hemos trabajado. Van a utilizar conectores, por favor tengan cuidado con el spelling, con la ortografía. Van a utilizar el vocabulario aprendido a la fecha.
Pueden utilizar adverbios de intensidad, que los vimos hoy también. Y al final van a entregar un documento de mínimo 3 páginas. Recuerden entregar una portada, la introducción y el desarrollo. Y deben listar los 10 eventos. Recuerden, por favor, tener en cuenta la gramática que se ha venido trabajando. Por aquí les comparto este de Nayarín Moreno. Ella nos envió su actividad muy bien, me pareció muy llamativa, muy bien estructurada, la hizo sobre Harry Potter. Y si ustedes se dan cuenta, ella utiliza la estructura que hemos trabajado. Harry had lived with his aunt and uncle since his parents had been killed by Lord Voldemort. Este es un evento de Harry, por ejemplo, de la película Harry Potter, y ahí me está utilizando la estructura del pasado perfecto que la vimos el día de hoy. Utiliza verbos también en pasado, utiliza también, por ahí vi que utilizó el presente perfecto, es decir, pueden mezclar diferentes estructuras gramaticales, pero recuerden que la principal en este componente es el pasado perfecto. ¿Listo? Ella enlistó los 10 eventos, hizo un párrafo concluyente, utilizó por aquí también conectores, entonces es muy importante que ustedes también tengan en cuenta todo esto que se ha venido explicando durante estos componentes y lo pongan en práctica en la evidencia. Ella también lo amenizó ubicando algunas imágenes de referencia como para apoyarse también en esos visuals, en esos gráficos. ¿Listo? Por aquí también tenemos otra imagen. ¿Listo? Entonces, algo así es lo que deben hacer ustedes, la crónica. Esa es la actividad de esta semana. Recuerden que yo también les compartí a su correo las calificaciones. Estas están actualizadas hasta el sábado 8 de noviembre. Durante esta semana, apenas termine la semana, yo creo que por ahí el sábado o domingo les enviaré nuevamente el reporte, porque recuerden también, chicos, que la fecha límite para enviar actividades es el día 19 de noviembre. El 21 se hace el cierre, pero el 19 de noviembre es la fecha límite para subir las actividades a Sayuna. Una vez ustedes hayan subido las actividades, revisen que todo esté aprobado. Si hay algo que no esté aprobado porque, no sé, le hace falta corregirlo, porque hay algo que está mal, entonces deben volver a enviarlo y ustedes tienen la opción de corregir y enviar nuevamente. Entonces les aconsejo que vayan revisando porque estamos muy cerca de finalizar el curso. Prácticamente tienen una semana exacta de aquí hasta el 19 de noviembre y ya no hay más plazo para subir actividades. ¿Listo? Todas las evidencias están habilitadas en la plataforma, entonces si hay alguien que no ha participado en las evidencias, lo puede hacer en este momento porque todo se encuentra habilitado y estará habilitado hasta el 19. Recuerden, la primera evidencia fue un video o un audio en donde ustedes hablaban de sus vacaciones en pasado simple, también presentaron un cuestionario, también participaron en un foro temático donde hablaban de las actividades que han hecho utilizando el presente perfecto, y esta última actividad es una crónica en donde ustedes van a hablar de un personaje de una película haciendo uso del pasado perfecto. ¿Listo? Para poder certificarse deben tener en cuenta que se deben aprobar todas las evidencias de aprendizaje, todas. Si, ay, no, es que yo hice 3 y me faltó una, lo siento mucho, así les falte una, deben volver a hacer el curso. Para aprobar tienen que estar aprobadas las 4 actividades. Como esta es nuestra última evidencia, perdón, nuestra última sesión en línea, yo les voy a compartir el enlace para que puedan descargar su certificado. El certificado lo pueden descargar 15 días después de haberse cerrado el curso. El curso se cerrará el día 21 de noviembre y deben esperar más o menos 15 días hábiles. Por lo tanto, en la segunda, tercera semana de diciembre ya van a poder descargar su certificado. Simplemente ponen aquí sus datos, digitan la imagen, el texto que aparece en esta imagen, descargan, consultan y descargan su certificado. Esto lo pueden hacer solo 15 días después, no antes. Y otra cosa también muy importante, chicos, es enviar su documento de identidad. Las personas que no envíen su documento de identidad, pues van a tener dificultad al momento de
certificarse porque necesitamos hacer un cotejo y análisis de los documentos de identidad, que efectivamente las personas que están haciendo el curso son las que se van a certificar y que sus nombres aparezcan tal cual está en la cédula o en la tarjeta de identidad. Para las personas que son venezolanas, por favor, recuerden que solamente se les va a aceptar el PPT. ¿Listo? Esto es un documento que emite migración y es para las personas que son venezolanas, ¿sí? Debe estar actualizado y debe estar vigente, ¿listo? Si no, pues no van a poder certificarse. Debe aparecer en Sofía Plus ese documento, ¿sí? Y también ustedes deben adjuntarlo en PDF, escaneado en PDF. Lo digo porque ya me pasó con una estudiante que en Sofía Plus aparecía con una cédula de extranjería y tenía el PPT. Entonces eso, la verdad, generó muchas demoras al momento de certificar. Entonces de una vez les digo que los chicos que son venezolanos y no cuenten con ese documento vigente, actualizado, pues no van a poder certificarse así hayan hecho todo el curso, así hayan presentado todas las actividades. Eso recuerden que lo dijimos desde la primera sesión, entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Y listo, chicos, recuerden también está la guía de aprendizaje, ahí encuentran toda la información, el paso a paso para desarrollar las actividades. Gracias a todos por su compromiso. Les dejo entonces toda esta semana para que puedan finalizar esta actividad y completar todas las actividades del curso. Thank you very much for your time, your commitment. I hope you guys understood and learned a lot from this course. If you want to continue with this learning process, I will send you all the links to subscribe to the new level so you can continue with the level 8 for the next year. And thank you so much for your time and your attendance. I hope you have a very good week and happy holidays. Que tengan una feliz semana. Gracias a todos por su dedicación y compromiso. Por favor, finalicen la actividad que se explicó el día de hoy y las que tengan pendientes. Gracias. Thank you very much. Goodbye.